Yo estoy encantado de estar aquí y agradezco enormemente a Zoetis y a Affinity que hayan tomado la iniciativa de juntar a un grupo de personas interesadas en saber y discutir un poco más sobre el prurito, que es uno de los principales problemas que vemos en dermatología. Y por tanto, a lo largo de la mañana vamos a centrarnos en diferentes visiones de cómo entender y cómo controlar el prurito, primero en el perro, luego en el gato. César y yo vamos a hacer visiones complementarias y vamos a empezar revisando la fisiopatología de lo que es el prurito, y ya veréis que hay aspectos que no se conocen bien y aspectos muy interesantes de esta sensación que todos hemos estudiado, que es una sensación desagradable que desencadena el deseo de rascarse. Y vamos a ver, veréis las partes que conocemos bien y aquellas que no se conocen tan bien. En esta diapositiva yo he hecho un poco una secuencia de los temas que iremos tocando en esta primera charla. Repasaremos veremos primero la perspectiva general de cómo funciona el prurito. Nos centraremos un poco en los mediadores del prurito. Y después en la percepción central, que es un tema que no se conoce muy bien, y la relación que existe entre prurito y dolor, que es otro tema de enorme importancia y de gran conexión. Y luego hablaremos de la valoración clínica del prurito para preparar los casos clínicos. Lo primero es recordar, para que nos pongamos todos de acuerdo, en la fisiología básica del prurito, que creo que la mayoría la sabéis, ¿no? Esta diapositiva podría resumir toda la charla, que es esto lo que hay que básicamente recordar. El prurito se origina en terminaciones nerviosas que están situadas en la epidermis y en la dermis y en algunas mucosas. Estos son terminaciones neuronales que tienen el cuerpo neuronal en los ganglios raquídeos, el ganglio trigémino también, y esta señal, cuando alcanza el ganglio raquídeo, es enviada por un tracto espinotalámico al tálamo y al sistema nervioso central. Y esto hace que nosotros sintamos la sensación de prurito. Yo a los estudiantes siempre les paso una diapositiva que dice: no es la piel lo que pica, es el cerebro, la sensación es central. Y lo que vamos a hacer en esta charla es analizar cada una de estas fases de la génesis de la señal de prurito. Empezando por cómo se recibe o cómo funcionan las neuronas que detectan el prurito. Son terminaciones neuronales libres que existen tanto en la epidermis, en las partes más superficiales de la piel, como algo menos en la dermis, fibras que se llaman de tipo C en la conducción, ¿no? Sin recubrimiento de mielina. Estas ya se descubrieron hace mucho tiempo, y este dibujo que tenéis aquí es un original de Ramón y Cajal, que fue de los primeros que empezó a identificar las estructuras neuronales en los diferentes tejidos. Y en el hombre, sobre todo en humanos, que se ha investigado más, estas neuronas se ha visto que hay de dos grandes grupos o dos grandes familias. Unas que responden bien a la histamina, es decir, que tienen receptores para la histamina, y unas que no responden bien a la histamina. Esto hace que en algunas especies, por ejemplo el perro, que tienen pocas neuronas sensibles a la histamina no sea un gran mediador del prurito en esta especie. Y los antihistamínicos no funcionen en esta especie, tampoco, como veremos después. Estas especies, como el perro y otras, lo que tienen es una gran proporción de terminaciones neuronales que no responden a la histamina, que tienen otros receptores para el prurito, como el PAR2 o los receptores para la TSLP, que es uno de los mediadores del prurito que ahora veremos y que discutiremos con más detalle. En cualquier caso, lo que pasa en estas terminaciones neuronales es bastante complicado. Aquí lo tenéis, este sería el ganglio raquídeo. No se ve muy bien el láser, porque tiene muy poca pila o muy poca luz. Pero aquí veis, aquí estaría el cuerpo ganglional de la neurona. La terminación está en la dermis o en la epidermis. Y estas neuronas tienen receptores para la histamina o para otros mediadores del prurito, si lo veis, y cuando el receptor conecta con el mediador,
envía una señal que se transforma, normalmente a través de otra molécula, en una señal nerviosa. Es decir, que la estructura es más complicada de lo que inicialmente parece. No es que la histamina directamente genere la señal, sino que al menos son necesarias 3 moléculas en la superficie de cada neurona para generar esta señal. ¿Qué mediadores son capaces de generar esto? Muchísimos. Ahora veréis una lista de los más importantes, pero en general se considera que puede haber hasta 30 mediadores diferentes, moléculas diferentes, que actuando sobre estas neuronas pueden generar una señal que se puede transformar en una sensación de prurito. Nosotros, en veterinaria, la mayoría de mediadores importantes están relacionados con la inflamación y sobre todo con la inflamación alérgica. Es decir, en la mayoría de casos, en los casos clínicos que veis en perros y en gato, la mayoría de mediadores que generan el prurito son mediadores formados en la reacción alérgica. Es decir, que, por ejemplo, como representa esta diapositiva, en el caso de una reacción alérgica, un alergeno que penetra vía percutánea en la epidermis, este es captado por células de Langerhans, desencadena una reacción alérgica en la dermis y en la epidermis, y en este proceso alérgico-inflamatorio se liberan una serie de mediadores, citoquinas, ahora veremos algunos de ellos, otras quemoquinas, moléculas de diferente tamaño, que son las que sobre las terminaciones nerviosas generan la sensación de prurito que se envía al sistema nervioso central. Es decir, que esta es la más importante de la fuente de mediadores de prurito. Luego veréis que hay otros casos de prurito que no tienen relación con el ciclo alergia-inflamación. Aquí tenéis una lista de los principales mediadores que se conocen o que se han investigado en los animales de compañía. Y veréis que empiezan desde el más clásico, que es la histamina y la serotonina, que sabemos que tiene un papel relativamente modesto en el prurito del perro y del gato, a las proteasas, que ya son más importantes. Sabemos que, por ejemplo, la triptasa o la catepsina son capaces de generar señales de prurito cuando se liberan por parte de mastocitos. Y luego ya los mediadores más recientes como la endotelina, la sustancia P o las 2 moléculas que ahora, digamos, en los últimos 3 años, se consideran los mediadores de prurito más potentes en el perro, que es la TSLP y la interleuquina 31. Estas 2 moléculas son claramente capaces de generar ellas solas una reacción de prurito. Ahora lo veréis en el caso de la interleuquina 31 en un modelo bien estudiado, en el que inyectas la molécula al perro y a los 20 minutos empieza a rascarse. Lo mismo pasa con la TSLP. No es tan rápida la reacción, pero es una molécula que tiene ella sola capacidad de unirse a su receptor, generar una señal pruriginosa y enviarla al sistema nervioso central. Tal vez esta se conozca menos que la TSLP que la interleuquina 31, pero yo creo que si tenéis que recordar alguna molécula, tienen que ser estas 2. Es una citoquina muy importante que se produce básicamente, o la liberan básicamente los queratinocitos, y que cuando se libera induce la producción de otras citoquinas y además tiene capacidad pruritogénica directa. Es decir, tiene un receptor especial, TSLPR, en las neuronas, y este receptor está conectado a otra molécula que genera la señal del prurito. Es posible que algunos efectos antipruriginosos de moléculas como la ciclosporina o incluso como el oclacitinib se deban a la inhibición de esta molécula. Y en todos los modelos que ahora se han trabajado de dermatitis atópica experimental en el perro, se ve que esta es una de las principales moléculas que cuando se expresa correlaciona con la intensidad del prurito. Fijaros que en el modelo que yo os decía antes, esta molécula tiene un receptor especial, TSLPR, que está conectado al generador de señal y, por tanto, directamente sobre las neuronas es capaz de generar una señal de prurito. La otra molécula importante que tenéis que recordar es la interleuquina 31. Hablaremos más y luego Antonio también comentará más sobre esta molécula, porque a diferencia de la TSLPR, aquí conocemos ya
moléculas que la bloquean o que inhiben su síntesis y, por tanto, las tenemos ya en la clínica para controlar el prurito. La interleuquina 31 es una interleuquina de la familia de la interleuquina 6, la producen los linfocitos T helper 2 activados, tiene un receptor específico en neuronas, pero también en muchas otras células, es decir, tiene varias funciones y hablaremos de algunas de ellas a lo largo de la mañana. Y su función principal se desencadena a través de la activación de la llanosquinasa, fundamentalmente la llanosquinasa 1, y la cascada de eventos que desencadena la activación de la llanosquinasa. Una característica especial de la interleuquina 31 es que tenemos un buen modelo para valorar la capacidad de generar prurito de esta molécula. Este modelo lo ha desarrollado Zoetis y está publicado muy recientemente en Veterinary Dermatology, y es un modelo que no deja duda de que esta molécula es la principal, sino una de las más importantes en el prurito del perro. Inyectas a un perro 1,5 microgramos por kilo de interleuquina 31 recombinante y a los 20 minutos empieza un episodio de prurito intenso que dura casi 24 horas. Es decir, que solo con esta molécula podemos generar todo el proceso del prurito. Cómo la interleuquina 31 genera el prurito es bastante complicado y no se entiende del todo porque su receptor, a diferencia del de la TSLPR, no está directamente conectado a una señal. Es decir, que es un proceso probablemente de más etapas y por más mecanismos. Y luego lo hablaremos cuando discutamos la diferencia entre el monoclonal anti-interleuquina 31 y el oclacitinib. Probablemente utiliza varias vías de génesis de prurito. No hace falta analizarlas todas, pero es cierto que induce por una parte la producción de otras citoquinas que generan prurito. Es posible que genere indirectamente una señal en la célula neuronal directa y en cualquier caso es una molécula con diferentes funciones y que conecta la respuesta inmunitaria con el tejido nervioso. Este es el prurito más clásico, es decir, el que tiene una génesis en un mediador químico. Pero hay otras formas de generar prurito. La mayoría sabéis que hay una forma de prurito de origen mecánico. Y seguro que en la sala hay personas que o bien cuando contactan con lana o con ciertas razas de perros sienten prurito. No se lo imaginan, tienen prurito real. Mi mujer, por ejemplo, cuando vamos a comprar ropa, lo primero que hace es tocar la lana y decir, no, esto no, imposible, este jersey no puede ser. Hay una serie de materiales. Yo al principio, antes de leer más sobre el prurito, pensaba que estaba loca. Ahora, bueno, sé que es un fenómeno muy bien descrito y también lo habéis visto que hay, sobre todo, algunos perros de raza de pelo corto, los Shar-Peis, etc., en algunas personas generan prurito inmediato. No sé si alguno lo ha... Esto está bien descrito, se llama prurito de inducción mecánica. No se sabe muy bien por qué, por ejemplo, la lana lo produce y el algodón generalmente no tiene esta capacidad, pero sí que hay modelos experimentales que permiten reproducirlo. Es una cosa bien demostrada. Se sabe que hay unos receptores en algunas neuronas que al contacto mecánico con ciertas fibras generan sensación de prurito. Otra fuente de prurito es lo que se llama el prurito psicogénico, que creo que todos también habéis oído hablar de él. Es decir, el prurito, dado que no solo es la señal periférica, sino el procesamiento de esta señal en el sistema nervioso central, que ahora lo veremos, es posible que enfermedades o trastornos que afecten al sistema nervioso central generen la señal de prurito. La generen o simplemente la intensifiquen, la modulen o la cambien. Esto se ha investigado mucho en dermatología humana y se sabe que, por ejemplo, la ansiedad, la depresión, el estrés agravan el prurito de origen químico o inflamatorio. En psoriasis, en dermatitis atópica humana, hay muy buenos estudios demostrando cómo cambia el prurito en función de fenómenos
psiquiátricos o psicológicos, ¿no? Y hay un caso en el que únicamente el trastorno psicológico es capaz de generar prurito, que es lo que se llama los delirios de parasitosis. Yo creo que todos los que trabajáis o habéis estado metidos en la dermatología sabéis que hay casos de personas que están convencidas que tienen prurito y que generalmente que tienen una parasitosis, lo que se llama la parasitosis delusoria o el delirio de parasitosis. Yo no sé si os han llegado casos de estos a la clínica. A mí, por desgracia, me llegan muchos. Suelen ser personas que están convencidas de que tienen un parásito en la piel y no solo lo ven o lo confirman normalmente en Internet, que Internet te lo puede confirmar todo, hasta que yo tengo ojos azules y mido 1,95, es decir, lo encuentras toda la información, sino que ellos, aparte de este convencimiento, sienten prurito real en la piel y se ha investigado que es verdad que tiene la señal de prurito generada en el sistema nervioso central. Es decir, esto es un síndrome bien descrito, se llama síndrome de Ecborn, afecta mucho más a mujeres que a hombres y generalmente acaban, esta es una de las imágenes, autolesionándose, intentándose eliminar los parásitos que tienen. Ayer con Antonio Serrano de Zoetis le enseñaba los últimos casos, porque por desgracia a mí me remiten bastantes de estos y generalmente es una persona que cree que está en contacto con una fuente de parásitos y que nadie le cree ni es capaz de eliminarlos. Entonces va diciendo, pues bueno, pues lléveme a otro especialista, lléveme a alguien que sea capaz de eliminar esos parásitos que no existen. La última persona que tenía, una señora, esto fue, creo que mirábamos la fecha del 5 de octubre de este mes, o sea, hace poco, que creía que los ciervos que pasaban por el jardín de su casa le transmitían parásitos a ella. Por supuesto no sé ni si tenía ciervos, pero parásitos no tenía ni ella ni nada. Y mirando en Internet había llegado a la conclusión que esos parásitos eran Klebsiellas. No sé muy bien cómo había llegado a esa conclusión y decía que no le hacía caso a su veterinario, su dermatólogo y tal. Y la mayoría, obviamente, no necesitan dermatólogos ni veterinarios, necesitan un psiquiatra. Y no está el síndrome bien descrito, porque además a veces es muy difícil de erradicar. Hace poco también, otro que comentábamos, era una señora que creía que los pájaros que vivían en el tejado de su casa, a través de la chimenea, era complicado, pero dejaban unos parásitos que iban a atacarla a ella. Entonces decía que por favor le diéramos una solución para los parásitos de los pájaros y para ella, que como comprenderéis es muy difícil solucionarlo. Pero este síndrome lo que tiene de claro es que, por ejemplo, esta señora, ellos sienten prurito. Es decir, no es que tengan miedo de los parásitos, ellos sienten en su piel prurito. Esto es lo que se llama la parasitosis delusoria, ¿no? Otra fuente de prurito es el prurito neuropático. Lo vemos relativamente poco en veterinaria, luego si queréis lo comentamos, habéis tenido casos y no se entiende muy bien por qué en algunos casos muy concretos de lesión neuronal la señal que se genera es de prurito. Normalmente no es así. Normalmente, luego hablaré un momento de esto, cuando hay dolor se inhibe el prurito. No puedes tener las dos cosas a la vez. El dolor es un inhibidor del prurito bastante fuerte. Pero hay algunas lesiones en neuronas, sobre todo en neuronas cervicales, que son capaces de generar de generar la señal de prurito en personas es más frecuente y de hecho, por ejemplo, en un caso que se conoce bien son los herpes zóster, el zóster, que es una lesión neuronal de origen vírico, en general produce dolor, ¿no? Las personas que tienen el episodio de zóster tienen el dolor en los segmentos, digamos, afectados. Pero hay un grupo pequeño, depende de qué neuronas se lesionan, que tienen prurito más que dolor. Entonces, es decir, hay una conexión entre estos dos. Yo no he visto muchos casos de prurito neuropático y pienso que es relativamente poco frecuente. El último que vi era este perro y en general soy bastante reacio a aceptarlo como un diagnóstico hasta que me convenzo totalmente. Este fue para un año y medio o así, dos, me llamó un veterinario
de la zona, que a veces me envía casos y me dijo, tengo un caso muy raro, es un perrito, un cotton de esos de Tulea pequeño, no tiene lesiones, no tiene nada, no es un perro alérgico y tiene un prurito constante en el cuello, se rasca el cuello, pero yo le miro el cuello y no tiene nada, no hay ninguna lesión, no se llega a hacer, queda un poco de eritema después del rascado y tiene episodios constantes de prurito y se rasca. Yo inicialmente cuando me explican esto pienso, es un perro alérgico. Dijo, yo le he dado de todo, prednisona, ciclosporina, gabapentina, etcétera. Era, creo, antes de que hubiera oclacitinib, por eso creo que no lo había probado, prácticamente todo. Ansiolíticos, fluoxetina, gabapentina, que sabéis que se utiliza en prurito y tal. Bueno, dije, envíalo, me lo miro, hablé con aquel señor, a mí me parecía que aquello podía ser un cuadro alérgico de un perro con prurito, le hicimos dietas, le hicimos de todo, el perro este nunca respondió a nada y le hicimos una resonancia magnética, no vimos lesiones cervicales y es evidente, o me pareció bastante evidente, que de alguna forma tenía algún tipo de prurito de origen neuropático no alérgico, no respondía a ninguna dosis de ningún tratamiento antialérgico que le provocaba a este señor a este perro de prurito. Y acabamos hablando con el propietario, que era un señor mayor bastante amable, y dijo, mire, yo es que ya estoy muy bien así, no hagan nada más, es igual, que se rasque un poco de vez en cuando, si ya me dicen que no es nada, y acabamos sin ponerle ningún tratamiento. Es decir, que aunque la mayoría de casos el mediador es químico y el origen es inflamatorio alérgico, hay algunas otras excepciones en la génesis de la señal de prurito. Una vez se ha generado esta señal aquí en las terminaciones neuronales, en nuestro esquema, la señal se modifica o se envía al ganglio raquídeo, ¿no? Esto ya no se ve mucho, a ver si este funciona mejor. No, esto no funciona. La transmisión en el ganglio, aquí donde lo veis en el ganglio raquídeo, es bastante más complicada de lo que pensábamos inicialmente. En principio se pensaba que simplemente era una neurona que tenía el cuerpo aquí, no sé si lo veis, donde pone dorsal root ganglion, y que sencillamente la enviaba al sistema nervioso. Ahora sabemos que aquí hay un conjunto de neuronas que son capaces de inhibir la señal varias veces y, por tanto, probablemente aquí, a este nivel, es posible desarrollar también tratamientos para el prurito y veréis que es una de las áreas en las que se está trabajando. Y luego la señal esta, desde aquí, se envía vía espinotalámica, por el tracto espinotalámico dorsal, al tálamo, hay otro recambio neuronal y se envía a diferentes zonas del cerebro. Con las nuevas técnicas que tenemos ahora de resonancia magnética funcional o de PET, es posible ver cuando un perro se rasca o cuando un niño se rasca, qué partes del cerebro se activan, qué partes son las que se ponen en funcionamiento cuando sentimos prurito, ¿no? Y esto se ha documentado bien con diferentes estudios. Aquí veis las zonas que cuando se desencadena el prurito con histamina, con otros mediadores, qué zonas se van activando. No hace falta que prestéis mucha atención, sencillamente la idea que dan estas imágenes son múltiples zonas. Son múltiples zonas que se activan en el sistema nervioso central. Más o menos se sabe que hay 3 grandes áreas o 4, unas que lo que hacen es desencadenar la respuesta motora, es decir, dan la orden y que éstas se activan cuando empiezas a rascarte. Hay otras que modifican la señal, digamos, con valor o con aportación emocional o sensitiva, y hay otras que modifican la intensidad, etc. Es decir, que hay varias señales. Si tenemos que hablar de la fisiopatología del prurito, hay un par de preguntas que seguro que tenéis. Una es decir, ¿por qué rascándome se para el prurito? O me genera un cierto alivio, ¿no? Esto parece que también ahora se conoce bastante bien y es debido al menos a 2 cosas diferentes, posiblemente a 3. Una primera cosa es que cuando te empiezas a rascar o el animal se rasca, las neuronas en la médula espinal, en aquel ganglio,
empiezan a enviar señales de inhibición y, por tanto, ya no llega la señal otra vez al sistema nervioso central. Se para en la médula espinal. Además, parece ser que desde algunas zonas del sistema nervioso central, cuando se rascan, se han visto que se activan unas zonas en la sustancia gris periaqueductal y envían una señal inhibitoria. Es decir, que claramente el rascado genera toda una serie de señales que frenan el prurito. Y si es suficientemente intenso, se generan señales de dolor que también son antipruriginosas. Y más interesante todavía es por qué encima me genera placer el prurito, porque esta es una de las diferencias claras que existen entre prurito y dolor. Es decir, las personas con prurito, cuando se rascan, muestran claramente satisfacción. Los animales también. Os habéis visto la cara de placer que da el rascado, que es obvia, ¿no? Esto también se ha investigado y se sabe que lo que ocurre es que a la vez que se inhibe la señal de prurito, en ciertas zonas del sistema nervioso se producen pequeñas descargas de dopamina, que sabéis que es un neurotransmisor asociado con la sensación de placer, que es el mismo que funciona en todos los procesos clásicos de recompensa. Es decir, cuando haces esfuerzo físico se producen descargas de dopamina, o cuando realizas una tarea adecuadamente hay un proceso que se llama de recompensa que te premia, te dice muy bien, fantástico, y te da un enorme placer. Pues parece que este placer del rascado está asociado a la dopamina. Muy brevemente, porque creo que no tengo mucho tiempo, para acabar esta parte, decir que prurito y dolor son dos sensaciones muy similares, pero en su génesis, es decir, se generan en terminaciones libres, se envían al sistema nervioso central y generan una respuesta, pero tienen algunas diferencias. La respuesta es diferente. En el dolor, la respuesta inmediata es la retirada del punto de dolor de una parte del cuerpo o todo el cuerpo. En el prurito es el rascado. En el dolor no hay descarga de dopamina y, por tanto, no hay placer asociado. Y el dolor, la localización del dolor que se realiza desde el sistema nervioso central es mucho más fina que la que realizamos del prurito. Es decir, si se te clava una aguja o se te quema en un punto del cuerpo, sabes exactamente dónde tienes el dolor. Si tienes prurito, la localización es mucho más difusa, no sabes exactamente dónde se tiene. Se supone que las terminaciones son bastante parecidas, o incluso hay textos y artículos que dicen que las terminaciones todas son comunes, todas son de dolor y solo una parte especializada está especializada en prurito. Es decir, que hay un modelo que viene a decir todas esas terminaciones, aquí veis las que están en rojo o en azul, todas son terminaciones que podríamos llamar de dolor. Un subgrupo, las que están en azul, no me funciona el láser y no os lo puedo enseñar, pero las que están en azul son terminaciones que responden específicamente al prurito. Y cuando se activan las de dolor, que son las rojas, se inhibe la señal de prurito. Es decir, que cuando se genera una sensación de dolor, normalmente se envía una sensación se inhibe la génesis del prurito. Hay más conexiones entre prurito y dolor. Una muy obvia, que conocéis seguro, es la de los opioides. La estimulación de ciertos receptores opioides genera prurito. Se sabe bien, los que utilizáis mórficos, etcétera, sabéis que la morfina en muchas personas y en muchos animales de compañía genera prurito. Y los antagonistas de estos receptores mu de opioides paran esa sensación de prurito. Nosotros, una de las consultas que tenemos más frecuentemente del Departamento de Oncología son pacientes que están con opioides y que han desarrollado cuadros de prurito. Por el contrario, los activadores de ciertos receptores opioides, los kappa, son antipruriginosos, y el butorfanol, que utilizamos muchas veces en procesos anestésicos, preanestésicos, etcétera, es una molécula que es antipruriginosa. Es decir, que hay más conexiones que tampoco podemos ver. Por último, un fenómeno que este sí que se conoce muy poco, aunque hay documentos grabados online y artículos publicados, es el efecto contagioso del prurito. El prurito
parecido a lo que ocurre con el bostezo y con algunos comportamientos globales, se sabe que es contagioso, ¿no? Y esto sí que lo habéis visto en las consultas, que los propietarios dicen, desde que veo al perro rascar yo también siento prurito. Y no siempre es que tengan un problema contagioso, a veces es que es el efecto contagioso que tiene el prurito. El mecanismo no se sabe. En el bostezo se han identificado más el papel de estas neuronas que se llaman neuronas espejo, que creo que conocéis. En el caso del prurito no se ha demostrado que sea una activación de neuronas espejo, pero se sabe que existe y que no es un problema solo de humanos, incluso en primates se ha podido desarrollar un modelo de prurito contagioso, es decir, que tenían primates separados por un cristal y en un lado había algunos que tenían prurito inducido por sustancias químicas o por parásitos y los del otro lado del cristal también se rascaban cuando veían que los otros se rascaban, es decir, que hay una comunicación. Finalmente, un comentario rápido sobre la valoración clínica del prurito, es decir, ¿cómo nosotros valoramos clínicamente el prurito? Bueno, el prurito es un signo clínico muy importante, en dermatología el más importante que hay. Y cuando los estudiantes preguntan, bueno, ¿y por qué esto es tan importante? Bueno, porque es un signo clínico que está asociado a un grupo limitado de enfermedades y esto nos permite realmente delimitar muchísimo el diagnóstico diferencial. Por tanto, lo utilizamos muy al principio de nuestro diagnóstico diferencial o en el curso, por ejemplo, de dermatología que impartimos en la universidad, las enfermedades empezamos con las que tienen prurito, pero sabemos que es un grupo limitado. Y cuando lo vamos a valorar, pues hay que valorar o caracterizarlo lo mejor posible, cómo se ha iniciado, qué duración tiene, si es estacional o no. Sabéis cómo se expresa, si está asociado a algún tipo de circunstancia, la respuesta al tratamiento, si hay otras personas o animales afectados. Es decir, esto es lo que... Solo el primer punto, el inicio y progresión, por ejemplo, es muy importante. Es decir, sabéis que en muchas ocasiones en las enfermedades alérgicas tiende a ser un problema crónico que se ha ido agravando y que dicen, pues es que empezó, que se rascaba un poco, creíamos que era normal y que ha ido creciendo con el tiempo. Hay otros problemas, la sarcóptica, por ejemplo, tiene un proceso mucho más agudo de desarrollo. Es decir, que esto es enorme. Y aparte de lo que es la historia, lo valoramos a través de las lesiones que vemos en el paciente. Lesiones, cómo son estas lesiones, en qué distribución tiene. Recordar que la asociación entre lesiones y prurito en nuestros pacientes es muy frecuente, casi todos nuestros pacientes, el caso que os ponía del cotón de Tulear es una excepción, casi todos nuestros pacientes van a tener lesiones, pero, por ejemplo, en dermatología humana, lo primero que hacen en el análisis de un paciente con prurito es separar si es un prurito con lesiones o sin lesiones. Este es un artículo del New England Journal of Medicine de revisión del prurito y dice cómo hay que empezar el diagnóstico de un paciente que te viene con prurito crónico, que lleva más de 6 semanas, eso es como se define un prurito crónico con prurito. Bueno, dice, primera cosa esencial, separar si hay lesiones asociadas o no. Si hay lesiones asociadas, hay una causa dermatológica y hay una lista de enfermedades que es bastante limitada, como pasa en veterinaria, ¿no? Dermatitis atópica, psoriasis, sequedad cutánea, scabies, sarna sarcóptica, dermatitis de contacto, insectos o picaduras de insectos y lique plano. Punto. Esto es lo que hay. Si hay lesión dermatológica y prurito, vas a acabar en una de estas enfermedades. Como nosotros también tenemos esta lista, muy breve. Y ahora te dice, si es un paciente que dice que tiene picor en la piel y no le ves lesiones, hay otras opciones, ¿no? Prurito neuropático, que hemos hablado, prurito psicogénico, delusions of parasitosis, que os comentaba, y causas sistémicas, que en veterinaria son mucho más raras, por ejemplo, pues, enfermedades renales, enfermedades hepáticas con colestasis. En veterinaria, en este grupo, la más importante que tenemos es el linfoma cutáneo de células T, el linfoma epiteliotropo, que generalmente cuando los vemos en veterinaria ya tienen lesiones. En humana se da una separación en la que hay una fase previa de los linfomas cutáneos y de linfomas no Hodgkins
que empiezan con prurito y luego desarrollan lesiones. En nuestros pacientes, luego lo veréis, suelen aparecer los dos a la vez. En nuestros casos casi siempre vamos a ver lesiones, bien lesiones agudas, alopecia, eritema, aquí lo veis igual, se está rascando un caso de dermatitis atópica o un caso de sana sarcóptica, veis que hay lesiones claras de alopecia, eritema y fuerte descamación con costras, muy clásico, o bien lesiones crónicas. Sabéis que si hablamos ahora del perro, la evolución clásica del prurito en el perro es a la liquenificación, es decir, al cuadro de alopecia, hipotricosis, con engrosamiento cutáneo e hiperpigmentación, con un incremento de los dibujos cutáneos, es decir, que veis en este caso también un paciente atópico, se ve muy marcado lo que es el dibujo de la superficie cutánea, aquí lo veis, la zona inguinal, las zonas clásicas de dermatitis atópica, y si miráis con una lupa, lo que son el dibujo de la superficie cutánea está muy acentuado y hay una hiperpigmentación muy clara. Siempre hay que intentar medir la intensidad del prurito. Nosotros esto, cuando están en la sala de espera, ya tienen un formulario y marcan en una escala visual cuánto prurito creen que tiene el animal. Y ahora me comentaban en Zoetis que hay algunas aplicaciones en las que el propietario va marcando de vez en cuando a lo largo de los días cuál es el nivel de prurito del perro para tener un registro de las últimas semanas cuánto prurito ha tenido. Y esto se puede hacer de dos formas, con escalas cualitativas, es decir, una escala en la que le dices al propietario A o le das un valor, no se rasca nunca, se rasca una vez, menos de una vez cada 2 horas, se rasca varias veces a lo largo de la mañana, hasta se está rascando constantemente, que sería el máximo, o bien más fácil, escalas visuales, que son las que utilizamos normalmente. Yo se lo explico diciendo, pues mire, vamos a ver, si teníamos 0, no he visto rascarse nunca a mi perro, a 10, mi perro se rasca sin parar, es decir, un perro como este, por ejemplo, esto sería un 10, ¿no? Es decir, se rasca siempre. En la consulta, cuando lo miras, cuando lo esperas, en la sala de espera, en el coche, no para de rascarse. Entre un 0 y un 10, ¿qué valor le da ahora las últimas horas a su perro? Un 6, un 5, un 7, etc. Y vemos cómo vamos ajustando en los diferentes tratamientos, con los diferentes tratamientos de prurito, es decir, va ahora. En general, uno espera que haya una correlación, es decir, si entra la propietaria y me ha marcado un 9 de prurito y entra un perro que yo no le veo nada, levanto un poco las cejas, digo, vamos a ver, aquí habrá que mirárselo un poco más cerca a ver qué pasa, porque en general hay una correlación entre el número y las lesiones que yo veo en la piel. Esta correlación no es perfecta. Esto se ha medido en un artículo publicado hace poco en VetDerm, que algunos lo habréis leído, de Peter Hill, en el que dice, ¿hay correlación entre cuánto eritema hay y cuánto prurito me ha marcado el propietario? Dice, sí, hay algo de correlación, en concreto hay un 0,4062, pero hay casos en que no hay esta cosa, que hay que creer que a veces un propietario te diga, tiene un 9 y tú no veas mucha cosa, pasa. Si pasa siempre, tienes que ajustar las cosas, pero excepcionalmente hay casos que tienen, fijaros en esta escala, valores muy altos de prurito, en torno al 10, y casi no hay eritema. Es decir, que no siempre estas dos cosas crecen exactamente. Y finalmente, recordar que hay una teoría no demostrada, una hipótesis de trabajo, en que diferentes fuentes de prurito se pueden sumar para generar el total de prurito. Es decir, que cada persona o animal, según esta hipótesis, tiene un umbral de prurito a partir del cual empieza a rascarse, y los diferentes desencadenantes del prurito pueden ser aditivos alcanzando el mínimo del umbral de prurito. Por ejemplo, si en este paciente su umbral de prurito estuviese en la línea roja, en el 50,
aunque este perro sea alérgico a las pulgas, tener picaduras ocasionales de pulga no le alcanza para tener un cuadro de prurito generalizado. Mientras que si tiene alergia a las pulgas más una infección bacteriana, los dos juntos sí que llegan al umbral mínimo de prurito. Esto no es una teoría que se haya podido demostrar experimentalmente, pero sí que, digamos, es una explicación teórica de por qué a veces eliminan... Eliminando uno de los factores de prurito, parece que se calma totalmente, aunque el propietario te dice, bueno, pero sigue siendo alérgico, ¿cómo es que ahora solo bañándolo, solo con el antibiótico le ha desaparecido el prurito totalmente? En personas, el prurito es mucho más importante de lo que pensamos en veterinaria, es decir, todavía, sobre todo los veterinarios de edad más mayor, en los hospitales, etcétera, te dicen, ¿qué? Perros que se rascan, como una anécdota de perro con pulgas, etcétera y tal. Y ahora sabemos que el prurito es una sensación mucho más importante, mucho más seria de lo que parece. Y hay varios informes, tanto en Europa como en Estados Unidos, para que el prurito se reconozca como el dolor. Actualmente, cuando registra Zoetis un fármaco contra el prurito, tiene que registrarlo para una serie de enfermedades concretas. La reivindicación es que esto no sea así, que sea posible tratar a un paciente con prurito, porque se sabe el efecto devastador que tiene el prurito en una persona o en un animal, que no haga falta llegar a un diagnóstico y decir, no, este es un tratamiento para el prurito crónico porque es suficientemente grave como para merecer un tratamiento. Y esto se sabe la importancia desde que se han desarrollado escalas de medición del impacto del prurito en la calidad de vida, como esta que es la más conocida, que se llama IGQOL, que es calidad de vida del prurito, porque se sabe que casi un 13% de los pacientes con prurito de más de 6 semanas acaban necesitando consulta psiquiátrica. Y se ha visto que el tener prurito en personas claramente deteriora muchísimo la calidad de vida. Hay trastornos del sueño, lo primero que ocurre, bajo rendimiento escolar y laboral, ansiedad, agitación, pérdida de concentración, depresión. Y esto, es decir, los que trabajáis más con pacientes dermatológicos habéis visto que es un comentario que es frecuente en las personas que tienen un perro con prurito crónico. Dicen, es que no podemos más, es decir, no podemos dormir, hay una ansiedad general en la casa muy grande, es decir, el impacto que tiene en la calidad de vida es muy importante. Y aquí acabo esta primera parte de la fisiopatología. Si tenéis que recordar algunos puntos, los mediadores no son los de hace 20 años, histamina, serotonina, etcétera. Estamos moviendo a nuevas moléculas generadoras del prurito, sobre todo hemos hablado de la interleuquina 31 y el TSLP. Los mecanismos de génesis de señal se conocen mucho mejor, pero todavía hay áreas que no conocemos del todo y estamos solo ahora empezando a conocer los circuitos en médula espinal y en sistema nervioso central. El prurito crónico tiene un impacto muy importante en la calidad de vida de las personas y en la clínica es imprescindible cuantificarlo y valorarlo a partir de la historia y a partir de las lesiones que tiene cada paciente. Y yo paro aquí y si queréis hacemos un turno de palabras, de intervenciones o de preguntas. ¿No? ¿Os parece? Hola, buenos días, Luis. Agradecerte esta magnífica conferencia y quería preguntarte desde el punto de vista clínico, ¿cuál es tu opinión de aquellos casos de prurito que no responden a los inhibidores de la interleuquina 31? O sea, ¿cuáles serían los diagnósticos diferenciales más probables? Casos en los que no hay respuesta. Sí, en los que no hay respuesta, por ejemplo, a loclacitinib, a los inhibidores de la interleuquina 31. Por ejemplo, a loclacitinib. A loclacitinib, por ejemplo.
Bueno, en la mayoría de... No. ¿Ahora? Sí, ahora se oye mejor. En la mayoría de casos, yo diría más del 95%, siguen siendo perros alérgicos. Es decir, no son otros tipos de prurito como ocurre más en personas. Este 5% de casos que no responden de prurito, que no responde a la oclacitinib, en general, en mis casos, yo diría, suele pertenecer yo diría, 3 grupos. Hay unos que son como este perro con prurito neuropático, que tiene prurito de otro origen y que yo no lo sé, no lo consigo identificar. Perros con lesiones, sobre todo, suelen ser en zona anterior del cuerpo. 2, hay casos en que la interleuquina 31 probablemente no es el mediador más evidente del perro. Esto lo demuestras si no te responde al oclacitinib ni al anticuerpo monoclonal anti-interleuquina 31, porque como comentaremos luego, hay casos en que no han respondido al oclacitinib, pero sí a la interleuquina 31. Es decir, que la interleuquina 31 sigue siendo el mediador, lo que pasa es que el oclacitinib no bloquea todas las señales de esta interleuquina, únicamente bloquea aquellas mediadas por la Janus quinasa 1. Es decir, que podría ser que fuese un caso de alergia mediado por interleuquina 31 y que no te responda al oclacitinib. Y también hay algunos casos de linfomas cutáneos que no responden al oclacitinib y responden a la interleuquina, al anticuerpo monoclonal. Es decir, que hay varias situaciones, pero son muy pocos casos. ¿Cabría la posibilidad de que respondieran a los glucocorticoides y no al oclacitinib? Sí, hay casos de esto. Hay casos que responden más a los corticoides que al oclacitinib. De hecho, y a la inversa, hay algunos que requieren dosis muy altas de corticoides y con poco oclacitinib los controlas. Yo creo que tiene que ver con los mediadores que se liberan en cada caso específico, pero sí que hay.